Estamos en comunicación con Martín Acevedo Miño. Es abogado, es constitucionalista, es profesor de Derecho Constitucional, para ser aún más exacto. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA en Paraná. Ha sido convencional constituyente, así que tuvo un rol en la redacción y final aprobación de lo que es la actual constitución de la provincia de Entre Ríos. Y también viene desempeñándose de un tiempo a esta parte como prosecretario en la nueva conducción de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Martín, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Por favor. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien por Bien, acá. bien, bien, muy bien, muy bien. Tenemos dos o tres cuestiones que queremos charlar contigo y que en una de esas eh, tal vez sigamos hablando con otros referentes del mundo del derecho entrerriano y que están bastante ligadas, te diré, a el deseo de que haya justicia en tiempo y forma, en tiempo y forma. Sé que has estado dando charlas, conferencias, y de ahí surgió la motivación de llamarte respecto de lo que se denomina plazo razonable, ¿sí? En estos Así años que es. corren, y más recientemente hay una causa que si querés después puntualmente hacemos referencia a ella, que han instalado esta severa preocupación de que la justicia, para que sea justicia, tiene que darse en determinados plazos razonables. ¿Qué es el plazo razonable? ¿Hasta dónde realmente se puede conseguir? A ver, contanos, explícanos como si no Bueno, supiéramos nada de derecho porque no sabemos nada de derecho. bueno, en realidad mi inquietud por el plazo razonable empezó a raíz de un caso entrerriano cuando yo estaba haciendo el doctorado. Es la época en la que sale la sentencia de la Corte Interamericana del caso entrerriano Fornerón, ¿no? Ese Ujú. caso de un padre que reclamaba el reconocimiento de su vínculo filiatorio con su hija. Y que bueno, esto se demoró años y finalmente no pudo lograr su cometido, toda vez que los tribunales entendieron que por la consolidación de situaciones familiares, por el transcurso del tiempo precisamente, ya no había forma de revertir, digamos, por entonces menor, su hija menor, ya no iba a poder volver a vivir con él, había hecho una vida con la familia que había tenido la guarda en un inicio y luego la adopción. El caso Fornerón es emblemático porque nos habla precisamente de ese tiempo, ¿no? Cuando hablamos de un tiempo razonable para un proceso judicial. Bueno, yo decidí enfocar mi estudio eh, a partir de las condenas que ha tenido la República Argentina en sede transnacional. ¿Qué significa esto? Las condenas, o sea, las sentencias adversas que ha tenido la República Argentina en la Corte Interamericana, precisamente por inobservancia del plazo razonable. Entonces, a partir de ahí, analicé las sentencias, eh, tratando de buscar un denominador común. Yo me preguntaba, bueno, ¿en qué radica, digamos, cuál es el elemento que le hace pensar a la Corte Interamericana que se ha inobservado el plazo razonable? Porque la propia Corte Interamericana dice que no hay manera de establecer exactamente en días, horas, semanas, lo que es plazo razonable, porque eso depende de algunas variables, ¿no? Por Ujú. sobre todas las cosas, generalmente se tiene en cuenta la complejidad del asunto, ¿no? Es decir, si vos tenés una causa compleja, no sé, que tenés que notificar en Hong Kong y tenés que notificar en Kazajstán, bueno, probablemente no te sea tan fácil, no sé, imaginémonos una cosa como un daños y perjuicios, ¿no? Una cosa Ujú. así sencilla, digamos, o que tenga, digamos, niveles probatorios complejos, ¿no? Pero de todas maneras, todos esos elementos son analizados por la Corte Interamericana en estos fallos que yo analicé. Y yo terminé mi investigación bueno, esto formó parte de mi tesis doctoral, con un caso laboral de 2019 que se llamó Spoltore. Pero el tema es, y eso es lo que hoy estoy planteando cuando hago presentaciones sobre el tema, es que Argentina volvió a ser condenada después de eso. O sea, hay nuevas condenas. Ujú. Por ahí la más emblemática, que por ahí a la gente por ahí le suena un poco más, tiene que ver con la investigación por el atentado de la AMIA, o más recientemente, esto ya es de este año, el famoso, digamos, el caso de la niña que muere a raíz de que se le cae una escultura en el famoso Paseo de la Infanta. El caso del Paseo de la Infanta en Buenos Aires,
escultura se cae y mata a una niña, y esa causa también se demora inexplicablemente, siendo una causa bastante sencilla, y hace que Argentina tenga otra condena, ¿no? En el medio hay casos civiles que analiza la Corte Interamericana, hay casos contenciosos administrativos, casos penales, casos de, no sé, un accidente, por ejemplo, en un predio de jurisdicción del Estado Nacional, donde un joven se lesiona, también daños y perjuicios, y sin embargo se demora muchísimo, y encima, cuando esto pasó hace más de 20 años, pero cuando esta familia logra que se le paguen, digamos, logra la condena por los daños y perjuicios, el Estado Nacional, en uno de estos procesos de consolidación de deuda que hemos tenido en Argentina, termina pagando con bonos, con lo cual la Corte Interamericana además recuerda que en estos casos hay que tener una especial atención porque la persona había quedado además con una severa discapacidad. Claro. A ver, vamos a ir despejando asuntos. A mí siempre me ha pasado que cada vez que se plantea el tema de los plazos que transcurren, generalmente lo escucho desde el lugar del investigado, que está Sí, interponiendo todo el tiempo una serie de trámites que demoran justamente los procesos y después se erigen víctima o se colocan en el lugar de víctima diciendo, qué barbaridad, llevo tanto tiempo, tantos años, pero uno sabe que la estrategia de su defensa ha sido demorar los plazos. Esto es bastante común en causa donde se investiga, por ejemplo, la corrupción. Entonces, lo que a mí me nace al principio es, pucha, no están genuinamente preocupados por el plazo razonable, porque ellos mismos, en su modo de afrontar la defensa, están haciendo que esto demore, demore, demore y demore. Entonces, ¿cómo se consigue, ahí va el punto, que el plazo razonable, que me parece razonable como planteo, pues no puede ser que para una determinada causa haya una cantidad de años excesivo que no tenga justificación alguna? Digo, ¿cómo no se confunde o no se termina mezclando con estrategias para licuar las causas y que finalmente terminen una especie de prescripción o en un, bueno, pasado tanto tiempo ya no se puede hacer justicia y se acaba todo? ¿Se entendió? bueno, ahí sí, perfecto. Bueno, una de las conclusiones de mi tesis, que Ujú. además está perdón, voy a pasar el chivo, está en mi libro No hay también. problema, no hay Mi problema. tesis, mi tesis Ajá. se convirtió en un libro después, que dicho sea de paso está agotado, pero con lo Así cual que no lo solo se vamos a puede poder comprar. conseguir. No, no, Ajá. no, en formato virtual sí, en formato virtual sí, Bien. pero en formato papel ya está agotado. Ajá. Y lo que pasa es que también en esa investigación yo digamos, no la actualicé con los últimos 3 o 4 casos de Argentina, pero lo que analiza la Corte Interamericana es la actividad de los involucrados, la actividad de las partes, lo tiene en cuenta Ujú. al momento de decidir de quién fue, a quién se le atribuye esa inobservancia del plazo razonable, eh, analiza la complejidad del asunto, como decía recién, y analiza también lo que creo que comenté, que es el impacto que tiene en la situación jurídica del afectado. Pero además, y por sobre todas las Ujú. cosas, y eso en lo que Argentina es condenada, evalúa la actividad de las autoridades judiciales. Ujú. Ujú. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este planteo está muy bien formulado de tu parte, en el sentido de que vos tenés una parte, de hecho hay un caso, uno de los casos que yo estudié, es un caso argentino, es un caso civil, eh, y es un caso de dos miembros de una sociedad, de una sociedad italiana del interior de la provincia de Buenos Aires, y que se llama Memoli. El caso Memoli es un caso en el que yo advierto que ha habido como una especie de, hasta te diría, de sobreactuación de las partes, Ujú. toda vez que apelaban absolutamente todas las dos partes. Es A una las dos particularidad partes, ahí, o sea que la claro, estrategia porque dilatoria podría ser de ambas partes en ese caso. no, es que dicho así como muy vulgarmente, tenían un encono tal que se disconformaban con absolutamente todo. O sea, Todo, claro, claro. todo lo que planteaba el juez era o le caía mal a una parte o a la otra. Entonces, todo era recurrido. Ujú. Había ahí incluso una medida cautelar que la Corte Interamericana ordena bajar. El tema ahí es que la Corte Interamericana dice, bueno, más allá de la actividad de las partes,
El deber es del juez. El juez es el conductor del proceso. Entonces, uno puede tener partes muy complejas que están recurriendo absolutamente todo, pero el conductor, esto lo dice la Corte Interamericana, el conductor es la autoridad judicial. Entonces, por eso le carga las tintas al Estado nacional, en este caso el Estado argentino. Representado en el juez. Ajá. Claro, porque en El definitiva, juez finalmente es el responsable que haya permitido ese embarrar la cancha, hablando en términos criollos, de las partes. claro, claro, exactamente, porque precisamente porque en definitiva, cuando se producen estas acciones u omisiones que terminan con eh, la indebida dilación del proceso, en definitiva lo que está en juego es la responsabilidad internacional del Estado. Yo creo que todavía ese concepto no está del todo claro, digamos, todos, ¿no? Los operadores este, jurídicos, judiciales, los que estamos en la profesión, quienes están en la judicatura, en fin, todo el funcionariado, todos los que estamos, todos los abogados que estamos operando en el sistema, me parece que no tenemos tan claro que detrás de cada dilación hay responsabilidad internacional del Estado argentino. Pero no será Eh, eso, Martín, permitime el atrevimiento, porque se sí. sospecha que desde afuera del país, sea por ejemplo la Corte Interamericana o lo que fuere, pueden sobrevenir a los humos tirones de oreja, pero no pasa nada. Perdón por la vulgaridad del planteo, pero otra vez, tal vez sea lo que Bueno, en el imaginario esté instalado. Bah, no pasa nada. yo creo que el Estado cada vez más, es más consciente que esto le cuesta plata, porque, digamos, generalmente la Corte establece una indemnización a favor del afectado y esta indemnización es en dólares, Y la tiene que pagar el entonces, Estado. y la O sea, tiene que la pagar paga el el Estado pueblo Nacional. argentino. Claro, la tiene que pagar el Estado Nacional porque, y nace ahí a favor del afectado la posibilidad de demandar al Estado Nacional, Ajá. por eso que dijo la Corte Interamericana que le debe. En otro plano, respecto a otro tipo de compensaciones o de formas de subsanar lo que ha provocado la dilación indebida, creo que por ahí es más difícil que se concrete, ¿no? Es decir, vos fíjate en Fornerón, lo que ordena la Corte Interamericana es la revinculación, porque además en Fornerón se probó que eran padre e hija, ¿no? O sea, Ujú, había un ujú, análisis de ujú. compatibilidad genética que arrojaba esta situación. Entonces, ¿qué dice la Corte Interamericana? Bueno, el sistema argentino tendrá que prever la forma de revincular a estas dos personas. Y Argentina lo hace. De hecho, sabés que una vez estaba en un programa de televisión al aire y salió el señor Forderón por audio al aire y ahí contó que estaba yendo te estoy hablando hace, no sé cuántos años se cumplieron de la sentencia en ese momento, habrá sido hace 10 15 años atrás. Y entonces él cuenta que estaba yendo a Buenos Aires a revincularse con su hija, con una psicóloga, ¿no? Pero vos fíjate que una de las cosas que dijo el señor Fornerón en ese momento es que a él le daba la sensación que se sentaba delante de una persona que a él lo consideraba un extraño. Y de Claro. hecho, lo que pasó en Fornerón fue Y es su que hija por cumplidos, quien había luchado en el proceso claro, jurídico para vincularse. pero además te agrego una cosa, una vez que cumplió 18 años, su hija pidió que esas sesiones de revinculación no continuaran. Con lo cual, Claro. es una historia con final muy triste, digamos, Dolorosa, ¿no? O sea, doloroso. Sí, 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 entonces, sí. pero bueno, eso pasa, vos imaginate, no sé, los padres de esta menor del Paseo de la Infanta, ¿no? Ujú. Esto fue en los 90, pasaron 30 años. Hablando de causas dolorosas, Martín, hay una que se me viene a la mente, sé que es algo que todavía no tiene un final, no tiene un cierre, pero que se volvió un asunto muy conversado en el mundo de los estrados judiciales entrerrianos a partir del día 10 de febrero último, 10 de febrero de 2026. Te estoy hablando del momento en que la Corte Suprema de Justicia se expidió en los autos caratulados recurso de hecho deducido por la querella en la causa y están las iniciales GLR contra JAS sobre abuso sexual agravado por el vínculo. Es esta causa donde, bueno, una chica peleaba por lograr una sentencia por haber sido víctima, así lo ha denunciado, de abuso sexual de parte de su padre.
Esa causa, bueno, lo sabrás vos porque entiendo que no debe haber ningún abogado en Entre Ríos que esté ajeno a este modo en que se expidió la Corte. La Corte ha expresado con absoluta claridad que la dilación que derivó en finalmente la prescripción y que quedara libre de culpa y cargo el papá de esta chica, la dilación obedeció pura y exclusivamente a responsabilidades de los actores del sistema judicial. Y cuando habla de los actores del sistema judicial, ya lo había dicho así el superior, y a esto lo comparte la Corte. No está hablando solamente por caso de los jueces, sino que responsabiliza a secretarías intervinientes, al Ministerio Público Fiscal que debía llevar adelante la acción penal, al propio representante de la querella incluso, que se supone debía velar por los derechos de la víctima, de la presunta víctima en esta causa. Y ha sido tan grave lo que se configuró como dejar estar la causa, llegar a extraviarla en un momento dado, es una cosa gravísima, que incluso la Corte le dice al superior que no basta con expresar un reproche formal, sino que debe sancionar a todos estos actores del sistema. Este es un caso también, digamos, fuerte de incumplimiento de los plazos razonables. Y la segunda pregunta que te hago, si no se sanciona adecuadamente el modo en que se dejó prescribir esta causa, ¿puede haber también una sentencia desfavorable al Estado argentino desde la Corte Interamericana? Bueno, ahí ese caso yo tuve oportunidad de comentarlo para una editorial jurídica que se llama El Dial. Uh-huh. Yo publiqué un artículo sobre esto y allí bueno, una de las cosas que a mí me parece destacable, primero, el Superior Tribunal Entrerriano dijo que era inadmisible lo que había sucedido, utiliza términos bastante fuertes, pero la Efectivamente. Corte Uh-huh. da la sensación que la Corte va por más y en Por mucho definitiva, más, porque le dice no basta sí. pronunciarse, hay que sancionar además. Bueno, ahí yo una de las cosas que, no lo digo en el artículo, pero bueno, quien ha leído mi libro sabe que una de las cosas que yo digo es que tiene que haber sanciones ejemplares para quienes exponen al Estado argentino a una responsabilidad internacional, ¿no? Entonces, un poco la Corte, la solución de la Corte es la que yo imaginé en mi tesis, que Uh-huh. la verdad que no pensé que en algún momento la iba a haber plasmada en una sentencia, en esto de Uh-huh. decir, bueno, hay que someter al proceso que corresponda de acuerdo al orden público, al Uh-huh. orden jurídico local, provincial, Ajá. ¿Y qué hay correspondería que en este someter. caso? ¿Deberían hacerle juicio político a los jueces, por ejemplo? En el caso de los jueces, ¿qué pasa con la Secretaría? ¿Qué pasa Bueno, con el Ministerio Público corresponde, Fiscal? Ajá. corresponde sustanciar adintra de la Procuración y adintra del Poder Judicial. Hay que Ajá. sustanciar primero el sumario administrativo y en Ajá. caso de corresponder se deriva al jurado de enjuiciamiento. Ajá. El jurado de enjuiciamiento es el Ese es el órgano. sistema que está previsto para tratar de sancionar y hacer justicia con una injusticia cometida por los propios actores del sistema. Vos fíjate que en el caso Fornerón, la Corte Interamericana, una de las cosas que le dice a la República Argentina es que tiene que evaluar, se tienen que evaluar y investigar las conductas de los funcionarios intervinientes de la provincia de Uh-huh. Entre Ríos. Lo que pasó ahí es que entre el informe de la Comisión Interamericana y la sentencia de la Corte, en Entre Ríos se sustanciaron los juris, se Uh-huh. sustanció o sea, se tomó intervención el Ajá. jurado de enjuiciamiento, y acaba la particularidad que por ahí no se conoce tanto, yo porque formó Uh-huh. parte de mi investigación, pero es que en Entre Ríos estamos hablando hace 20 años, 25 años, Sí, no sí, sé, no me sí. acuerdo. No tanto, es de 2012, o sea, estamos hablando de 14 años, ¿no? Si mal Uh-huh. Uh-huh. si no me fallan los cálculos, Sí. 14 años, pero creo que fue un poco antes de la sentencia, pongámosle 2010, ¿no? Hace unos Uh-huh. 16 años. En Entre Ríos fueron todos absueltos.
O sea, la Corte Interamericana después dice que hubo inobservancia del plazo razonable, pero para el jurado de enjuiciamiento entrerriano de aquel momento No la hubo. no hubo ninguna falta. Claro, claro. En este caso, Eh, evidentemente, si se llega a las instancias de jury, como se supone se deberá llegar, estamos hablando de que ya viene precedido ello de un fallo del superior que se expide hablando de claras responsabilidades de los actores judiciales y un fallo de la Corte que pide sanciones. Sería el colmo de los yo creo colmos, que, digo, si hubiera un yo desenlace creo, sí, parecido al caso Fornerón. yo creo que no hay mucho para discutir, lo dijo la Corte Suprema, ¿no? Y la Claro, claro, claro. Corte Eh, Suprema, creo que entre mis colegas, no todo el mundo está de acuerdo con la forma en la que se expresó la ley. Lo que está haciendo la Corte Suprema es salvaguardando la responsabilidad internacional del Estado argentino. Como cabeza del Poder Judicial de la Nación y máxima autoridad jurisdiccional argentina, le corresponde preservar la responsabilidad internacional del Estado argentino. Con lo cual, para mí, la Corte en ese fallo actuó de forma impecable. Claro, claro. Te llevo a otro tema que sé que está siendo motivo también de abordaje de tu parte. Me refiero a los estándares convencionales de las actividades de inteligencia de los estados. Uno, en principio, cuando escucha inteligencia por parte del Estado, francamente se pone como a la defensiva como ciudadano porque piensa que va a estar vigilado, vulnerado en su intimidad, etcétera, etcétera. Pero no es menos cierto que todos los estados tienen inteligencia, entre comillas, y que esas actividades, por lo tanto, que existen en todo estado, deben estar debidamente reguladas, enmarcadas. Contanos cuáles son esos estándares convencionales, si los podés bajar a la comprensión de un ciudadano común, y por qué te has interesado en ese tema, además. Bueno, precisamente estudiando el caso AMIA, que es un caso en Ujú. el que Argentina resulta condenado desde 2024, es un caso en el que Argentina termina condenado por inobservancia del plazo razonable. Una de las cosas que hace la Corte Interamericana ahí es evaluar las actividades de inteligencia de los estados. Fíjate que volviendo un poco a lo que veníamos hablando, el caso AMIA es un caso que reviste complejidad. Vos no te olvides Ujú. que Sí, había, sí, 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 que había cualquier pericia, extranjeros sí, involucrados. claro, sí, Había es extranjeros una causa involucrados. compleja. Ujú. Totalmente, con lo cual, pero bueno, lo que dice la Corte Interamericana es, bueno, sí tiene su complejidad, pero tampoco te puede llevar 30 años, o sea, y Claro, seguimos sin que claro, se resuelva, ¿no? claro, Entonces, claro. bueno, y ahí la Corte Interamericana hace referencia a las actividades de inteligencia. Y sabes que investigando un poco más, ahí me interesé por este tema, y de hecho ahora, a raíz de esto, Ujú. después me metí un poco más en el sistema europeo, en lo que dijo el Tribunal de Estrasburgo, y bueno, está próximo a salir un aporte mío en un libro que va a salir en Europa sobre estos temas. Una de las cosas que me resultaron más interesantes de la investigación es partir de la idea que no hay ninguna posibilidad que los estados no hagan inteligencia. Es decir, vos para prevenir, sobre Ujú. todo estos delitos complejos, ¿no? Estas Ujú. cuestiones más internacionales, Ujú. no hay manera de prevenir si no haces inteligencia. Por Ni ejemplo, la hablar actividad terrorista, por ejemplo, suponte. Por Ujú. ejemplo, por ejemplo, Ajá. ni hablar cuando se trata de, no sé, carrera armamentística entre estados, o sea, no hay posibilidad que no haya inteligencia. Pero además, Ujú. la inteligencia, mirá, yo hasta me puse a hurgar en su momento, y hasta en definitiva, hasta en la Biblia encontrás actividades de inteligencia de los ejércitos próximos a enfrentarse, ¿no? Es Sí, decir, desde sí, sí, tiempos sí. bíblicos hemos tenido La famosa espías, guerra de hemos tenido, Zapa, la guerra de Zapa en la campaña sanmartiniana, de algún modo también era bueno, inteligencia. tal Sí, cual, sí, tal sí, cual. sí. Entonces, Ahora, primero el punto es que partimos de la uno, base. si con toda la tecnología existente, hoy pensás en inteligencia y tenés el temor de que sea aplicada en realidad para cuestiones internas, para acallar a sectores que te interesa bueno, que sean desprestigiados o lo que fuere, carpetazos, etcétera, etcétera. Sí, ese riesgo siempre existe, ¿no? Mi Obvio. abuela decía, tenía un dicho que yo lo uso bastante, que esto sucede acá y en el Congo belga, ¿no? O sea, el Congo dejó de Sí, ser belga hace sí, mucho hace tiempo, pero mucho, bueno, pero seguimos diciendo Congo belga. el Congo belga, ¿no? Ajá. Y a mí lo que me llamó la atención es, primero,
que hay como un consenso a nivel mundial de que las actividades de inteligencia tienen que existir. Y ahí empieza lo complejo de, bueno, por supuesto tienen que estar reguladas, tiene que haber un organismo de seguimiento desde el Poder Civil. Lo que pasa es que hay toda una discusión, y que yo todavía no la he terminado de desentrañar, respecto a el aviso, ¿no?, que uno da a la autoridad de seguimiento de estas actividades, cuando en realidad la naturaleza misma de la actividad de inteligencia es que la persona no se tiene que enterar que vos la estás siguiendo. Entonces, ¿de qué modo conjugás todos esos estándares? Estuve leyendo un caso que lo cito en este último artículo que escribí, que se llama Big Brother contra Reino Unido, que es un caso del Tribunal de Estrasburgo, donde hubo una interceptación masiva de comunicaciones, y ahí con el agravante de que el Reino Unido compartió esa información con Estados Unidos. Entonces, y era un poco así como una interceptación muy masiva, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana, el Tribunal de Estrasburgo, que es la Corte, digamos, de Derechos Humanos del sistema europeo, las termina condenando, pero admite la existencia de las actividades de inteligencia, y hay un juez que vota en disidencia, que es un juez portugués, que habla de la manera en la que se conjuga el principio pro persona con este tipo de actividades, pero queda en minoría, y a mí me parece que por ahí es una posición un tanto radicalizada, en el sentido de que la mayoría del Tribunal de Estrasburgo dice, bueno, los estados tienen un margen de apreciación para establecer este tipo de operaciones de seguimiento en orden a preservar su seguridad, ¿no? Es decir, ahí está fuera de toda duda que esto tiene que tener, por supuesto, la explicación, la fundamentación del objetivo de la seguridad pública, ¿no? Y a ver, pregunta elemental y tal vez difícil de contestar, de tan elemental. Hoy en la Argentina, ¿cómo estamos respecto de las regulaciones de las labores de inteligencia? Esos contrapesos, controles ciudadanos, etcétera, ¿están instituidos, están funcionando? Existen y existen institucionalizados, ¿no? Es decir, están reglamentados por ley. Lo que pasa es que por ahí la discusión puede venir en el modo de ejecutar este tipo de políticas, pero lo que está fuera de toda duda es que tienen que existir, que en Argentina están regulados por ley, y acá por ahí lo más complicado, que insisto, yo soy bastante nuevo en el tema y no, desde el punto de vista jurídico no he terminado y no sé si la hay, ¿no? De dar como una solución que haga compatible los principios a los que nos tenemos que someter y esta necesaria actividad del Estado en un mundo cada vez más complejo y con amenazas cada vez más importantes, ¿no? Por último, Martín, me interesaría consultarte por un asunto que vas a estar abordando en el congreso que organiza la Municipalidad de Villa Lisa el próximo 4 de junio respecto del derecho a la imagen. Va a ser en el contexto de un congreso sobre comunicación política. Contanos, ¿por qué el tema derecho a la imagen? ¿Cuánta preocupación hay respecto de los estados municipales tal vez cometiendo errores al respecto y después siendo sometidos a procesos judiciales? Aunque es un riesgo, digo, el incumplir con recaudos respecto al derecho a la imagen de las personas, un riesgo que podemos llegar a incurrir todos y especialmente los medios de comunicación. Contanos, ¿cómo nace esto? Sí, bueno, yo creo que un poco retomando lo que decíamos respecto a la complejidad de los escenarios, el mundo se va complejizando. Y yo decía que yo no recordaba que de chico tuviera tantas repercusiones el uso de la imagen de una persona, pero está claro que es un derecho personalísimo, ¿no? Que tiene cobertura constitucional y que, bueno, la utilización genera distintas derivaciones, ¿no? Partiendo de lo que se considera la intimidad, ¿no? Hay un caso sobre el que precisamente mañana va a haber un podcast de la Universidad Católica Argentina. Hay un caso que vos te vas a acordar del personaje, seguramente no te vas a acordar por ahí de la causa judicial, pero hay un caso que se llama Ponseti de Balbín contra Editorial Atlántida, y que es el caso que le gana la viuda de Balbín
a gente cuando publica en tapa a El Balbín cajón, intubado, el ¿no? cajón con... No, 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 cuando estaba intubado, internado. intubado. Claro, yo creí que era una imagen a Ahí, posteriori a cajón no, abierto. no, No. alguien se infiltra Ujú. alguien se infiltra en el sanatorio y la tapa de gente fue Balbín intubado, ¿no? Yo cada vez que tengo que hacer esta explicación tengo que a mis alumnos preguntarle primero si saben quién fue Balbín y si no lo saben, tengo que Explicárselo. contarles quién fue Balbín, ¿no? Porque Claro. además fíjate que sea una particularidad ahí, porque la defensa que hace Editorial Atlántida tiene que ver con que era una figura pública, y es cierto, Ujú. una Un figura hombre público. pública, Ujú. un hombre público, fue diputado, en fin, fue el Ujú. líder del partido de la oposición durante mucho tiempo, pero de ninguna manera eso habilita a nadie a invadir su privacidad, ¿no? Ujú. Más que su privacidad, porque yo siempre hago el distingo, ¿no? De privacidad e intimidad. Esto ya es intimidad, ¿no? Esto Intimidad. ya es Ujú. intimidad. Claramente es esa esfera inexpugnable que tenemos todos los seres humanos en las que Ujú. nadie se puede meter a menos que se esté cometiendo un delito, ¿no? Es decir, Claro. pero si no, lo que sí las personas públicas ceden un poco, no totalmente, pero ceden en su privacidad, ¿no? Su Ujú. privacidad, es decir, bueno, si soy una persona pública, hay algunos aspectos de mi vida en los que necesariamente va a haber Ujú. una mayor injerencia del Ujú. ojo, digamos, externo, ¿no? Ujú. Pero bueno, la verdad que es un tema apasionante el de la imagen. Pero por lo Es un, pronto, por ejemplo, un recaudo especial para empresas, instituciones, municipios, estados, etcétera, es bueno, que si usan la imagen de determinados rostros para una campaña, no sé, vas a hacer una campaña de vacunación, por plantear algo, y se te ocurre poner una enfermera muy bonita que aparezca promocionando la actividad que se va a desarrollar en la campaña, bueno, ojo, porque ahí hay un derecho que respetar respecto de la propiedad de esa imagen por parte de esa enfermera. sí, claro, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Ujú. Después hay algunas imágenes que cuando uno va a un espectáculo público se expone a ser fotografiado, es decir, no sé, un Claro, recital, ¿no? claro, Imagínate que claro. estás en un recital, Ujú. bueno, ahí es un evento público en el que uno sabe que se expone Ujú. y Ujú. es diferente a o cuando uno ha prestado su imagen para determinados fines y termina siendo Ujú. una campaña, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, Como más masiva e incluye aspectos que uno no quiere realmente. O sea, uno es la cara de un producto, pero no ujú. quiere que después sea la cara de un derivado de ese producto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Ujú. bueno, son muchos aspectos y todos muy interesantes que tienen que Claro, ver con un derecho claro. personalísimo, que tiene Ujú. cobertura constitucional y que, bueno, ni hablar si se trata, como en el caso Ponseti de Balbín, de una cuestión de la intimidad, ¿no? Bueno, se va la última, y perdón porque no te avisé que podíamos llegar a plantear esto, pero se me viene a la mente a partir de esto de la imagen y las personas públicas. Hay todo un dilema respecto de los hombres públicos, sobre todo funcionarios o exfuncionarios investigados en causas por corrupción, donde se está todavía en etapa de investigación penal preparatoria. En algunos casos ni siquiera se ha llegado a una imputación propiamente, se están recolectando datos y elementos y documentación para ver si se avanza o no, por ejemplo, en causa de enriquecimiento ilícito. ¿Está bien o no está bien? ¿Está ajustado a derecho o no está ajustado a derecho que trasciendan y que se publiquen en los medios avances de la investigación? Para salirnos, si querés, del escenario provincial, aunque acá hay ejemplos también claros, eh, caso Adorni a nivel nacional, no sé, va a declarar una de las personas que va a aportar datos, sale y a los 5 minutos tenemos un poco más y el audio de la declaración y la planilla que presentó con los costos. Esto, esto es correcto en términos jurídicos o puede rozar un ataque o un daño a la presunción de inocencia que rige hasta que no haya sentencia firme en su contra y además puede tomarse como una especie de prejuzgamiento.
La presunción de inocencia es un derecho que nos asiste a todos, con lo cual yo creo que siempre hay que preservarlo al momento de plantear la Ujú. noticia, ¿no? Ajá. Además, nosotros tenemos otros estándares para la difusión de noticias que surgen del caso Campillay, ¿no? La doctrina Campillay, que se llama en derecho constitucional, respecto a cómo se plantea la noticia para que el medio no tenga responsabilidad ulterior. No hay censura previa, no debe haberlo, eso es claro, Ujú. surge del artículo 14 de la Constitución. Y respecto a la causa, hay que ver qué tipo de causa y cómo se expone la noticia. Saliéndonos del marco argentino, usted Ajá. fíjese lo que fueron los procesos contra Trump, ¿no? Los Ajá. procesos contra Trump, que casi era un minuto a minuto de todo lo que iba pasando en la causa. Ujú. A mí me llama la atención esto de que en Estados Unidos no se toman fotos dentro de los tribunales, siempre hay como imágenes, ¿no? Hay dibujos de lo que Sí, sucede sí, sí, en la sí, sala de sí. audiencias, pero Tradicionales. nunca hay Ujú. fotos. Ujú. Pero bueno, o el caso Bolsonaro, ¿no? O sea, Ujú. casos, o el caso Fujimori en Perú, ¿no? De Ujú. cómo de personas públicas muy expuestas, yo creo que en ningún momento a nadie se le pasó por la cabeza, digamos, descartar la presunción de inocencia que les asistía, pero también por el carácter de persona pública, esta información puede tener mayor repercusión. Insisto, depende de qué se trata la causa. Ustedes saben que hay causas en las que directamente digamos, hay Secreto un de sumario, planteo decís de, vos. Ajá. claro, en las que no hay divulgación de información, y hay otras en las que no está este tipo Ujú. de paraguas, digamos, y en el que dependerá cómo se plantee la información, ¿no? Ujú. El modo en Bueno, que se la insisto, presente. Ujú. siguiendo la doctrina Campillay, que es la que prevalece en derecho constitucional argentino, eh, bueno, me parece que hay que tomar las precauciones de cómo lo plantean. Después, insisto, para salirnos del ámbito nacional, creo que ha sucedido en otros países con figuras muy conocidas, donde ha habido casi un minuto a minuto de lo que iba pasando en las causas en las que estaban involucrados. Y fíjense que en algunas Y es así. realmente Ujú. terminaron sin ser condenados. Entonces, yo creo que Ujú. sí, muchas veces es lamentable que haya una suerte de prejuzgamiento, pero en la medida en que se presente la noticia, como diciendo, bueno, Correctamente. Ujú. Estos claro, son, claro, estos son datos surgidos parciales de una de las partes que está investigando, por ejemplo, ¿no? Está claro eso. Sí, sí. sabiendo, Ujú. sabiendo, sabiendo que en todo momento le asiste a la persona la presunción de inocencia, ¿no? Exacto, Y exacto. por Ujú. supuesto de ser sometido a debido proceso. Y acá hay una cosa que para mí es importantísima, ¿no? La Ujú. posibilidad de que ejerza su defensa, ¿no? El derecho de Claro, defensa fundamental. es otro de los pilares del sistema, Ujú. y realmente no imagino un escenario sin esa posibilidad, porque realmente sería Ujú. la ausencia del debido proceso que lo tenemos desde la Carta Magna de 1215, ¿no? Entonces, Claro. Sí, me sí, parece sí, sí. que esos son los estándares. Martín, gracias por estos minutos que nos dedicaste. Nos Muchas quedaremos gracias a ustedes. rumiando los tres asuntos que saltaron, ¿no? Lo del plazo Bueno, razonable, las actividades de inteligencia y al final desembocamos en el derecho a la intimidad, a la privacidad, a la imagen y por último la presunción de inocencia. Gracias, yo siempre les Martín. planteo, siempre una última, A una ver, última decime. foto de este tema. Siempre les Ajá. planteo a mis alumnos el caso de la primera ministra de Finlandia hace unos años, que finalmente termina cayendo, siendo destituida, porque, bueno, también es Finlandia, ¿no? Pero se filtran unas fotos de ella haciendo un asado con sus amigas en la residencia oficial, ¿no? Entonces, en Finlandia termina bueno, siendo un problema político, Ujú. pero realmente era parte de su privacidad, ¿no? Ujú. Ujú. Cualquiera me parece que puede reunirse con sus amigos, al revés. Yo creo que soy de los que cree que si alguien que tiene responsabilidades políticas tiene una vida normal en términos de que tiene amigos, que tiene familia, que se Va a ser divierte, que más hace saludable si los conserva esos amigos, sin si lugar a quieres. dudas, sin Sí, lugar a sí, dudas. sí. Y si hace actividades que hacemos todos, con más Sí, razón. sí, sí, si hace deporte, Pero sí, sí, bueno, etcétera. Ujú. fíjense como un tema que yo creo que no. Después hubo algunas teorías sobre por qué se filtraron esas, y tenía que ver Ujú. con temas internacionales, ¿no? Esas fotos.
pero siempre digo, ahí sí creo que yo porque no había nada ilegal en definitiva, fue una invasión a la privacidad Claro. que terminó costándole muy caro a una primera ministra muy joven, por un tema que la verdad que a mí me parece de absoluta normalidad. Quizás lo que se le criticaba es que la fiesta había sido en la residencia oficial, pero bueno, ella vive ahí, entonces Claro, si está viviendo ahí, ¿a vivía dónde ahí. va a ser una fiesta? Claro. Claro, Martín, claro, así que gracias, bueno. Te mando un gran Gracias, muchas abrazo. gracias a Que ustedes. tengas buena Gracias, jornada. Chao, abrazo. hasta luego. Gracias igualmente, hasta luego.